¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Me acompaña Javier Gonzalo Langa, director general de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura. Y comparecemos en rueda de prensa para comunicarles que el Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón a la Junta de Extremadura en nuestra férrea defensa del sector del cava. Vamos a recordar unos datos. 2018, restricciones a 57 hectáreas de nuevas plantaciones, de replantaciones y de derechos de plantación, publicada en diciembre de 2017. Se recurre al Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente al Gobierno del presidente Rajoy y se gana el recurso donde el Tribunal le dice al Ministerio que las restricciones deben ser motivadas para evitar el riesgo claramente demostrado de oferta excesiva y la necesidad de evitar un riesgo bien demostrado de una devaluación significativa de la denominación de origen. Con el informe de la Universidad de Extremadura como prueba pericial, quedó acreditado que no eran ciertos esos términos y que el Ministerio no lo había motivado suficientemente. 2019. Gobierno de Pedro Sánchez. Se establece la restricción por resolución de diciembre de 2018 a 377 hectáreas de replantación. Extremadura solicita y consigue 202 de todas esas. El sector contento. 2020. Limitaciones a 0,1 hectáreas de nuevas plantaciones, replantaciones y derechos de plantación para los años 2020, 2021 y 2022. Se recurre el Real Decreto 536/2019 de 20 de septiembre frente al Gobierno del presidente Sánchez. Mediante una sentencia contra la que no cabe recurso, el Supremo anula 2 artículos de ese Real Decreto, por el cual el Ministerio eliminaba la consulta que debía hacer a las comunidades autónomas a la hora de restringir las plantaciones de las denominaciones de origen de cava. La Junta, la Consejería de Agricultura, creía que se materializaba un relevante e inexplicable protagonismo del Consejo Regulador, quien iba a ser el encargado de adoptar las decisiones sobre las limitaciones de superficies para autorizaciones de nuevas plantaciones de cava en cuanto que se le permitía formular esas recomendaciones al Ministerio de Agricultura a la hora de decidir dichas limitaciones. Y además que iba en contra de un reglamento comunitario que habilita a las autoridades para ser ellas quienes determinen las restricciones. Con esta anulación, el Ministerio está obligado a consultarnos a las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones y tendrá que ser el Ministerio quien restrinja la producción o no, pero siempre de una manera motivada, con informes y consultando a las partes implicadas. Estos son los 2 fallos de las 2 sentencias, con lo cual queda claro que aquí no importa quién gobierne este país, solo nos motiva el interés de nuestros profesionales del cava en Tierra de Barros, al igual que nos ocurre con los tabaqueros del norte de la provincia de Cáceres, cuyo estudio también lo han hecho el equipo de profesores de la Universidad de Extremadura que hizo el del cava. Estas 2 sentencias marcan un aviso a los actuales dirigentes del Ministerio. Cuando la Junta de Extremadura se revuelve, siempre lo hace con motivaciones y cuando tenemos razones para proteger a nuestra gente del campo. Siempre dijimos que nuestros productores de cava de Tierra de Barros tenían más capacidad de crecimiento y, aparte de ese aspecto, no nos podían privar de tener voz y voto a la hora de decidir el futuro de las plantaciones frente a los oligopolios del norte de España. Sector clave como el vitivinícola, el tabaquero, los frutales, el aceite o el tomate
son una línea roja para la Junta de Extremadura y los defenderemos hasta los últimos extremos, pero con motivaciones y por vía judicial. Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo estima íntegramente el recurso presentado por la Consejería de Agricultura y declara la nulidad de ese Real Decreto y condena en costas a la Administración General del Estado, a la Organización Agraria Unión de Uniones y al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava. Es difícil ver a alguna organización agraria ir en contra de los intereses de Extremadura. Y ahora vamos a pedir, cuando se declara un Real Decreto nulo en una sentencia, todos los actos o procedimientos que emanen de él también son nulos, con lo cual vamos a solicitar al Tribunal Supremo que se declare nulo las restricciones de los años 2020, 2021 y 2022 y, en consecuencia, solicitaremos la concesión de nuevas hectáreas de replantaciones y plantaciones para Extremadura, para la en DEO Cava, para los próximos 3 años, teniendo en cuenta un crecimiento sostenido del sector. Gobierne quien gobierne, la Junta de Extremadura defiende los intereses de los agricultores de Extremadura. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Gracias, consejera. Compañeros, ¿tenéis alguna pregunta? Levantar la mano preferentemente, por favor. Celestino Vinagre. Espera un momentito. Activa el micrófono. Ahora, seguro. Buenos días. Buenos días, Celestino, te oímos. Buenos días, consejera. Quisiera trasladar un poco a la opinión pública qué significa esto, o sea, de forma práctica. Ya ha avanzado un poco que en el caso del decreto del Gobierno de Sánchez, lo que se quita es la restricción la práctica que no se podía crecer en la práctica en 3 campañas. Claro, estamos ya en 2021. Quiere decir, entiendo que si se atiende la petición de la Junta, con cargo a 2020 se va a poder sembrar X hectáreas cuando lo tenga que decidir el Ministerio. Quisiera saber qué pasó también con el decreto de Rajoy, porque también se anuló la restricción. No sé si eso quiere decir que también serían anulables las restricciones en las anteriores, creo que 2 campañas que afectaban al decreto de Rajoy. Es decir, que traslade un poco a la opinión pública, sobre todo al sector, qué significa de forma práctica el haber vencido por segunda ocasión en los tribunales en el tema del Cava. Muchas gracias, Celestino, por la pregunta. Pues lo que va a significar es que las restricciones de estos 3 últimos años, a nuestro entender, jurídicamente, son nulas de pleno derecho. Quiere decir que no valen. Y entonces ahora nosotros la vamos a instar esa nulidad en el tribunal y, desde luego, hay que sentarse con el Ministerio, primero con el sector y luego con el Ministerio, para ver cuáles son las nuevas replantaciones o nuevas plantaciones que se haga para los próximos 3 años. Así de claro. Con el anterior, con la resolución, porque el anterior no era un Real Decreto, por eso no fuimos al Tribunal Supremo, era una resolución firmada por un director general del Ministerio, por eso fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo que hace es, abrió el primer paso. El Ministerio no puede decir pongo restricciones, las que sean, si no lo fundamenta. Y eso fue lo que hicieron. Por eso se anuló. Y por eso al siguiente año el propio Ministerio se dio cuenta y puso unas restricciones de 377 hectáreas, de las cuales nosotros conseguimos, porque presentamos 202. En ese momento el sector sí estuvo contento. No estamos hablando de un crecimiento desmesurado, de un crecimiento que no tenga sentido, o sea, siempre hablamos de un crecimiento moderado. Date cuenta que Extremadura tiene 1.706 hectáreas en la DEO Cava, de las cuales 1.476 ya están en producción. Las que no están en producción precisamente son las del año 2018 y 2019, porque empiezan a estar en producción a los 3 años. Nosotros
tenemos que pelear ahora por las replantaciones o nuevas plantaciones de los próximos 3 años en base a esta nulidad de pleno derecho del Real Decreto. Consejera, el informe de la universidad estimaba más o menos cuál era el crecimiento, evidentemente teniendo en cuenta la demanda del mercado. Creo que hablaba de un, es de cabeza, no sé si era un 8% de crecimiento anual. Es decir, que tampoco, efectivamente, no sería que lleguen ahora 1.000 hectáreas por año a Extremadura para Cava, que no. Nosotros no creemos que sea necesario. O sea, una cosa es la capacidad de crecimiento que tenga el agricultor, lo tiene, y otra también luego es la capacidad que tengamos de vender nuestras botellas al mercado. A pesar de este año 2020, que ha sido un año muy malo para todos los sectores por el tema del COVID, es verdad que las bodegas de Almendralejo y el sector industrial de Almendralejo no ha acabado mal. Por eso hay que tener en cuenta ese crecimiento con moderación. Es verdad que la Universidad de Extremadura lo que dijo muy claramente era que Extremadura sí tenía una capacidad de crecimiento. Esa capacidad no la tiene Cataluña porque ya está. O sea, date cuenta que la DEO Cava tiene 37.000 hectáreas y Extremadura tiene 1.700, con lo cual nosotros tenemos mucha más capacidad, ellos no. Su limitación no puede limitarnos a nosotros, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer un crecimiento sostenido. Si criticamos muchas veces cuando hay otros sectores que se ponen a plantar el olivar superintensivo como si no hubiera un mañana y eso satura los mercados, no podemos hacer lo mismo. Pero sí que tenemos una gran capacidad de crecimiento. Yo no considero que sea 1.000 hectáreas año, ni mucho menos. Creo que debe ser una cosa muchísimo más prudente. En el mejor de los casos, en el año 19, fue de 202 hectáreas y se metió todo lo que quiso los agricultores. Bueno, pues en esa línea podríamos andar, pero vamos a ver. Gracias. Gracias, Celestino. ¿Alguna pregunta más? A ver, nos llega una pregunta de Luz Carmen Herrera, de Canal Extremadura Televisión. Pregunta a la consejera, las organizaciones agrarias piden la dimisión del ministro. ¿Qué opina la consejera al respecto? Bueno, nosotros no tenemos que opinar de lo que digan las organizaciones agrarias. Ellas son libres de decidir lo que consideren. Lo que ha hecho la Consejería de Agricultura ha sido, con razones, con criterios jurídicos, con criterios técnicos, y ir a los tribunales, con un gobierno y con el otro. No escuché yo nunca pedir la dimisión de Rajoy, con el anterior. Entonces, dejémonos de dimisiones, todo el mundo a trabajar en la misma línea, todo el mundo a remar, estamos todos en ese mismo barco, lo dije con el tabaco y lo digo con el cava. Y esta consejería lo está demostrando. Gobierne quien gobierne, los intereses de Extremadura están por encima de todo. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias.